Yo soy Pablo Hernández, de Factorial. Nosotros somos un software de recursos humanos. Muchos de vosotros puede que nos conozcáis porque sois contactos nuestros, porque nos seguís en redes sociales o porque nos seguís en el contenido que creamos o porque sois clientes nuestros. Vamos a hacer una serie de webinars. Este es el primero de la serie. En esta ocasión hemos invitado a Gianluca Rosania, que entre otras cosas nos va a hablar del Candidate Experience. Y si quieres, introdúcete tú, preséntate tú directamente y yo quedo a vuestra disposición, tanto en el chat como por email si lo necesitáis. Perfecto, muchas gracias, Pablito. Hola, hola a todos. Pues nada, es un placer estar aquí con vosotros online para poder compartir un poquito. Primero os voy a compartir mi pantalla para poder presentarme mejor. He elaborado una pequeña presentación para poder guiarles a través de este camino de la experiencia del candidato. Si en algún momento estoy hablando muy rápido o queréis hacer una pregunta, por favor, solo quitar el mute y hacerlo, que estamos aquí para compartir. Y bueno, otra vez gracias, Pablito y Factorial. Soy cliente de Factorial y me parece una plataforma ideal. Creo que es óptima para estos momentos y en general para el Candidate Experience. Ya lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pues nada, un poquito más sobre mí. Tengo 10 años de experiencia en lo que es Talent Acquisition, reclutamiento y selección, reclutamiento tecnológico también, casi 5 años. Estoy trabajando para Globo, que es una de las empresas de delivery más grandes ahora a nivel mundial. He tenido la oportunidad de contratar candidatos de Silicon Valley, candidatos de empresas que tal vez las conocemos o las hemos utilizado alguna vez, como Spotify, Netflix, Apple, entre otras. Y esto también nos ha dado mucha experiencia al momento de dirigirnos a nuestros candidatos. Soy cofundador de una empresa, se llama Lyft, es una empresa de reclutamiento basada en aprendizaje experimental. Básicamente lo que queremos es ayudar por medio del aprendizaje a diversos profesionales y áreas de recursos humanos. Aquí, bueno, van a ver dos proyectos que ya están al aire también en el Lyft.es. Uno es un libro para que la gente pueda encontrar su propósito en la vida, basado en preguntas de coaching, y un juego motivacional basado en KPIs u objetivos para empresas, para que las personas en realidad puedan aprender y divertirse al mismo tiempo mientras trabajan. Pero bueno, esto solo es un poquito más acerca de mí. Ahora vamos a hablar de la experiencia del candidato. Primero es muy importante que entendamos qué es la experiencia del candidato, las claves del éxito alrededor de la misma y posteriormente, con todo el conocimiento que vamos a compartir hoy, podamos aplicarlo con la situación global que es el COVID-19 y cómo están los mercados ahora. Entonces, muy importante entender qué es lo que vamos a hablar ahora, qué es el Candidate Experience, las claves del éxito, lo que utilizamos en Globo y cómo adaptarlo también posteriormente a la situación global. Antes de continuar, quisiera preguntarles qué es el Candidate Experience. Quien quiera que se anime a contarme o qué consideramos es el Candidate Experience. Yo me animo, Gianluca. Perfecto. Para mí el candidate experience sería desde el primer contacto que tiene el candidato con la empresa, ya sea por headhunting puro de un reclutador o desde que clica a una posición de la compañía en su job board, hasta que pues, esa persona se pueda incorporar todo ese proceso desde cuáles son los primeros contactos, llamada, entrevista, distintas fases, oferta, todo lo que englobaría el de inicio a fin el proceso de selección. Perfecto, Oscar. Muy, muy buen detalle de la explicación. ¿Alguien más que quiera compartirnos qué opinamos del Candidate Experience? Vale, estamos un poquito vergonzosos hoy, no pasa nada. Perfecto, sí, como Oscar nos dijo, es toda la experiencia del candidato desde del primer contacto, ya sea hecho por nosotros o ellos hayan venido hacia nosotros, hasta, ¿sí? Vale, pensé que alguien iba a compartir. Hasta el momento, en realidad,
que dejan la empresa. Y aquí hay un pequeño error que estamos viendo, que siempre diferenciamos el candidate experience con el employee experience o la experiencia también del empleado. Todo esto tiene que ser una sola experiencia porque no podemos, por un lado, al candidato ofrecer ciertas cosas y luego olvidarnos una vez que ya entró a la compañía. Entonces es un proceso global. Todo lo que dijo Oscar, añadiendo también la experiencia del empleado, porque es todo en conjunto. Ahora les voy a contar un poco la historia de Globo, cómo pasó todo esto. Yo en Globo, como les cuento, tengo 2 años trabajando ya. Fui el segundo Tech Recruiter, éramos 2 reclutadores tecnológicos. Y bueno, luego vino Oscar y nos dijo, quiero que contraten a un backend, a un ingeniero backend, a un ingeniero Android. No, 2 Android. Un iOS, un Systems Admin con experiencia en DevOps. No, otro también. Otro backend. Y después solo vino y nos dijo, no, necesitamos 300 ingenieros. Este era el master plan de Oscar. Y pues para ello nos encontrábamos como Leónidas en la batalla de las Termópilas con pocas unidades intentando hacerlo todo. Éramos dos personas básicamente haciéndolo todo. Haciendo el schedule de las entrevistas, es decir, agendando entrevistas, estábamos haciendo todo el proceso 360 de reclutamiento, es decir, entrevista, oferta. También estábamos haciendo traducciones de currículums para enviar al gobierno español para poder aprobar visados de trabajo. Estábamos también gestionando los partnerships, es decir, las alianzas estratégicas. Trabajábamos con ciertas agencias, las cuales también teníamos que lidiar, con las cuales también teníamos que lidiar nosotros a diario, aparte de revisar contratos, en fin. Era un trabajo descomunal para 2 personas. Lo hacíamos con todo el propósito y el cariño del mundo porque somos unos apasionados de lo que hacemos. Y ahí es cuando la primera alarma apareció. Pensábamos que todo estaba bien, que estábamos contratando candidatos de Silicon Valley, de California, de grandes empresas y que iba bien, pero empezamos a tener problemas y teníamos que protegernos. Los candidatos no estaban teniendo una buena experiencia y esto básicamente nos podía llevar a no contratar al mejor talento. ¿Qué pasó? Tuvimos la suerte de que 3 líderes globales se unieron a la compañía posteriormente. El primero es Rodrigo Danía, el VP de People, de todo el departamento de People de Globo. Ebony James, líder en reclutamiento, Head of Tech Recruitment. Ella vino de Facebook con mucha experiencia. Y el director de Talent Acquisition, Matías, que también ha aportado muchísimo valor. Juntos tuvimos la oportunidad de generar un equipo. Es decir, teníamos líderes, que aquí estoy yo ahora, reclutadores, Talent Acquisition Specialist, sourcers y coordinators. Entonces, los coordinators haciendo todos los tasks de agendar entrevistas y mirar la disponibilidad de nuestros ingenieros, los sourcers buscando el talento, los recruiters haciendo el proceso 360 y los líderes haciendo de todo un poco y viendo que todo esté funcionando. Gracias a esto pudimos dar un mejor servicio y más eficaz y más rápido. Luego tuvimos la oportunidad de tener una data analyst, su nombre es Gio. Ella nos ayuda recolectando toda la data de nuestros procesos para poder brindar una mejor experiencia posteriormente. Y también tenemos a Ana, que es nuestra Employer Branding o marca del empleador, la manager, con la que también trabajamos en conjunto. Entonces, ¿qué es el Candidate Experience? Pues antes de empezar tenemos que entender 3 cosas muy importantes. Primero tenemos que entender que tenemos que medir el camino. Es decir, la experiencia del candidato es todo el camino, como nos comentó Oscar, desde el momento que contactamos con la persona hasta que la persona deja la compañía. Entonces hay que medir todo el camino, hay que saber
qué recursos disponemos, con qué recursos contamos para poder dar esta buena experiencia al candidato. El segundo factor son las fuentes de influencia y el camino de las entrevistas. Las fuentes de influencia es qué puede influenciarle al candidato en el momento de tomar una decisión. Si son detalles de nuestro lado o tal vez detalles del mercado o situaciones como la de ahora, el coronavirus. Y también tenemos que entender cómo es el camino de estas entrevistas, cómo es nuestro proceso, entender cuál es el mejor proceso dadas las circunstancias. Y finalmente, cada candidato es una persona tal y cual nosotros, no hay que ir más allá. Entonces, cada persona, nosotros tenemos nuestro ser interior, el cual nos dice cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, con qué estamos alineados, qué mentalidad tenemos. El ser exterior es básicamente qué nos gusta, qué hobbies tenemos, cómo nos gusta pasar nuestro tiempo, las relaciones que tenemos cercanas, ¿no? Las relaciones con las que compartimos en nuestro día a día o en nuestra semana a semana. Y por último, el componente de trabajo. ¿Por qué yo trabajo? ¿Por qué me gusta mi trabajo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces, todo esto es lo que un reclutador o una empresa tiene que mirar en cada uno de sus trabajadores. No es simplemente el hecho de lanzar una oferta y cerrar una posición, es el hecho de conocer a nuestras personas, a nuestros candidatos. Entonces, la primera parte es medir el camino. ¿Qué hacemos en Globo? Les quiero compartir todo lo que hacemos en Globo para que toda esta información la puedan aplicar y podamos dar una mejor experiencia al candidato alrededor del mundo. ¿Cómo es esto, no? Medir el camino. Es una aventura. El candidato tiene que sentir que está envuelto en una aventura y que está disfrutando de cada momento. Lo primero es el plan de personal. Esto puede variar. Un plan de personal básicamente puede ser esto. Tenemos el equipo A, el equipo B, el equipo C y sabemos cuántas personas, esto se puede aplicar ya sea a ingeniería o a business, a negocio, saber qué posiciones necesitamos y están aprobadas, por supuesto, para cada quarter, para cada trimestre. Entonces, por ejemplo, en este trimestre yo sé que necesito 3 engineering managers o managers de ingeniería, 4 backends, 5 frontends, 2 androids, etcétera, etcétera. Esto, aunque es muy cambiante, es decir, esto puede ir cambiando también dependiendo cómo las empresas vayan creciendo y quién se contrate antes que otras personas. De todas maneras, esto es esencial. Tener un plan de staffing, un plan de acción, un plan de personal. Súper importante porque así vamos a saber qué necesitamos y cómo poder cubrirlo. Luego pasamos a la capacidad de entrevistas. ¿A qué vamos con esto? Es súper importante que sepamos cuántos candidatos estamos añadiendo a nuestro funnel semanal. Aquí, por ejemplo, estamos añadiendo X número de candidatos al funnel de backend cada semana. Y estamos viendo, ¿no? Más o menos. Tenemos actualmente ciertos candidatos activos. Y de estos candidatos activos, nosotros disponemos de 250 horas de ingeniería para hacer entrevistas, sin considerar las personas que están de vacaciones. Entonces, ¿a qué vamos con esto, no? Tenemos 216 horas por semana para que nuestros ingenieros entrevisten a nuestros candidatos. Eso quiere decir que nosotros ya sabemos de antemano cuántas horas les podemos dedicar a nuestros candidatos y que nadie espere por más de 2 semanas o que el proceso no sea muy largo, etcétera, etcétera. Sabemos exactamente cuántas horas podemos darles semanales en el lado de ingeniería y también en el lado de reclutamiento. Pues, si ahora somos 25 en Globo, tenemos un equipo de 25 tech recruiters, sabemos cuántas horas a la semana podemos invertir más o menos en entrevistas. Es súper importante que sepamos la capacidad de entrevistas que tiene nuestra compañía o nuestra empresa. Por el lado de reclutamiento y por el lado de nuestros partners, es decir, los hiring managers,
o cualquier manager que esté trabajando directamente con nosotros. El tercero, y es muy útil, nosotros utilizamos, este es un modelo básico, pero utilizamos, hay dos maneras. Pueden hacer un modelo predictivo con números, con un simple Excel. Obviamente no es tan eficaz como un modelo predictivo usando tal vez Machine Learning o data en detalle, pero con un modelo predictivo, así sea en Excel, vamos a tener una claridad mucho mejor para brindar una mejor experiencia al candidato. Entonces, el modelo predictivo nos dice, en base a nuestra data histórica, es decir, durante un año hemos visto que los ingenieros, si tenemos 133 ingenieros en la primera call, pasan 64 a la tech screen, 10 al test, bueno, los números están movidos, ¿no? 18 a la entrevista final y 4 hacemos oferta. Esto quiere decir que más o menos tenemos una conversión de un 25%. Esto quiere decir que necesitamos 25 candidatos más o menos o 30 para llegar a una oferta basado en los datos que disponemos históricos, es decir, nuestros propios datos. Esto también es súper importante para entender cuántas personas necesitamos atraer o procesar en el proceso para, valga la redundancia, para lograr nuestros objetivos. También es muy importante que analicemos la tasa de conversión de la gente que hacemos, bueno, prospectos, ¿no? ¿Qué es un prospecto? Un prospecto es una persona que yo mando un mensaje y lo guardo como prospecto. Cuando esa persona me responde si está interesada o no está interesada, se transforma en candidato o deja de ser un prospecto y sale de nuestro funnel. Esto es súper importante porque también sabemos cuántos candidatos contactamos a la semana y cuántos convertimos, es decir, cuántos de estas personas están interesadas en hablar conmigo. Aquí también hay un porcentaje. Algo puede estar pasando. En general, es muy importante que analicemos la data, la información de la mejor manera. Más detalle es mucho mejor. Otra cosa que hacemos en Glovo para medir el camino es saber el tiempo de contratación y nuestros funnels, es decir, cómo está cada funnel de cada rol. Y el tiempo de contratación, por ejemplo, este es del funnel. El tiempo de contratación, por ejemplo, en Glovo sabemos que se ha reducido de 43 días a 28. Por ejemplo, entonces yo ya sé que desde el día 1 en promedio hasta que un candidato tiene un candidato en ingeniería tiene una oferta, pueden pasar 28 días, más o menos. Eso es el promedio. Hay procesos más rápidos y procesos más lentos. Y los funnels es esto. Yo sé cuántas personas tengo en la primera call con recursos humanos, quién no ha estado interesado, quién quiere que lo contactemos en 6 meses, el perfil no fue el adecuado, es decir, analizo la información nuevamente. Otra cosa para medir el camino es analizar qué nos está bloqueando. Y no sé si habéis escuchado del NPS, que se llama Net Promoter Score. Ya vamos a hablar de eso muy rápidamente, pero es importante analizar lo que nos está bloqueando. Justamente el NPS es lo que hace. El NPS se llama Net Promoter Score en inglés. Básicamente es como una encuesta elaborada, una encuesta en la cual podemos nosotros poner y añadir o quitar las preguntas que nosotros queremos y medir lo que nosotros buscamos. Entonces, por ejemplo, en Glovo, medimos una vez que el candidato ha sido contratado y una vez que el candidato ha sido rechazado o ha salido del proceso. Entonces, tenemos 2 medias. En las 2 medimos lo mismo. Por ejemplo, el proceso de aplicación, el tiempo que le tomó aplicar, si la descripción del puesto fue clara, si el tiempo de respuesta fue rápido, si nuestra página de carreras o nuestra página web es clara. Esta es la experiencia del candidato a través del proceso de aplicación. La segunda es el proceso de selección, el proceso de reclutamiento.
si tuvieron la información adecuada, si han sido tratados con respeto, si nuestro equipo ha sido puntual y al final la percepción de la compañía. Y lo mismo hacemos con los candidatos que están rechazados. No sé si tenemos claro más o menos lo anterior. ¿Sí? Mi perro está un poquito loco, lo siento si lo escuchan por detrás. Ahora, vamos a dividir. Esta primera fase fue la fase de entender nuestra capacidad, lo que nos está pasando, lo que podemos hacer, es decir, estar preparados, ¿verdad? Y ahora viene la fase de atracción, la fase de información. En esta fase tenemos, bueno, dos opciones. La primera, que nosotros nos acercamos. Entonces, ¿cómo estamos dando una experiencia al candidato si nosotros nos acercamos? Por ejemplo, dando un sentido de pertenencia, haciendo sentir a la persona a la que estamos contactando que yo amo lo que hago y amo trabajar en la compañía en la que estoy trabajando por A, B o C. Lo mismo, la contribución que esa persona puede tener por medio de la empresa a la que queremos atraerlo. También es muy importante entender a nuestra audiencia. ¿A qué me refiero con eso? Como reclutadores, cuando estamos buscando personas, a veces mandamos, que no está correcto, mandamos un mensaje genérico o lo cambiamos un poquito y ya está, y eso utilizamos porque reclutamiento al final también, mientras más personas contactemos, más posibilidades tenemos de tener más gente interesada, pero lamentablemente eso no está bien. Tenemos que entender cada generación. Los baby boomers, de 1946 a 1965 más o menos, me parece, la generación X del 65 al 81, la generación Y del 82 al 2000, la generación Z del 2000 en adelante. ¿Por qué? Cada generación tiene una manera de comunicarse. La generación Z, por ejemplo, los que han nacido desde el 2000 en adelante, son muy tecnológicos. Un video como este va a generar un impacto muy bueno, mientras que tal vez a un baby boomer, a un director o un manager que sea un baby boomer, haya nacido entre el 46 y el 65, voy a tener tal vez que hacer una comunicación más formal. Es importante que lo entendamos. Aquí les dejo un ejemplo, va a ser rápido. Esto es generacional, es para, en realidad, generación Y o millennials, que también va muy bien. Ciao Francesco, ¿cómo stai? Te chiamerò Totti, como el rey de Roma. I wanted to talk to you because... Perfecto. Es solo un pequeño ejemplo para ver lo que podemos hacer. Otro ejemplo está aquí. Nosotros hemos preparado un documento. Recuerdo cuando empezamos a hacer reclutamiento hace un año y medio a Silicon Valley, al Valle Tecnológico en California. Y cuando íbamos a candidatos de Netflix, de Google, de Apple, nos decían, ¿quién es Globo? Entonces, creamos un documento en PDF que dice quiénes somos, qué hacemos, quiénes son nuestros inversionistas y con una descripción de cada equipo tecnológico, es decir, por ejemplo, Content and Pricing, el stack tecnológico, la introducción, la manera de trabajar. De esta manera, informamos a nuestros candidatos desde el primer mensaje que les enviamos, quiénes somos, qué hacemos, les damos más confianza. Ahora, la segunda parte es si nosotros los atraemos, es decir, no los buscamos, pero los atraemos hacia nosotros. Muy importante tener la página de carreras o la página web de la compañía en un estado óptimo. Es muy importante que la experiencia sea buena por este lado. También tenemos, y lo vamos a ver bastante rápido, campañas de reclutamiento por LinkedIn o diversas plataformas. Aquí está Stack Overflow, que es muy buena para ingenieros. Aquí en estas campañas tenemos que compartir nuestro valor. ¿Qué es lo que hacemos? El impacto social, con quién estamos colaborando, el tipo de post que estamos haciendo. Por ejemplo, si queremos atraer a un ingeniero, pues puede ser una buena idea escribir artículos de ingeniería en medium.com.
es un ejemplo. Recomendaciones, entonces esto no solo va al programa de referencias, pero también es hacer un seguimiento a la persona que hizo la recomendación. Muchas veces alguien añade una persona a nuestro sistema y nadie le avisa a la persona si ha pasado, si no ha pasado, si la persona fue contratada o no. No, hay que hacer un seguimiento como hacemos a los candidatos, un seguimiento a, a las personas que están haciendo recomendaciones. Y finalmente, para atraer a las personas tenemos que entender la calidad de vida alrededor del trabajo que ofrecemos, la cultura y el paquete, los beneficios. ¿A qué nos referimos con la calidad de vida alrededor de un trabajo? Básicamente, si tengo 2 niños y tengo que salir 1 hora antes para retirarlos de la escuela, lo puedo hacer tranquilo. Esto es calidad de vida alrededor del trabajo. Y después la cultura, el paquete y los beneficios. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, Globo está participando con una escuela que se llama Migra Code, dando clases gratuitas a migrantes de programación. También están participando en Argentina, por ejemplo, con Patapila, haciendo mochilas con el material que nos resta para chicos que no tienen, o familias que no tienen muchos recursos. Y para ingenieros, lo que les comentaba, podemos hablar un poco, nuestro VP de ingeniería estaba hablando un poco, bueno, ha escrito un artículo acerca de innovación y tal en el mundo del delivery. Esto puede atraer a mucha gente. Hablamos de campañas de reclutamiento, ¿verdad? Esto es una fuente, bueno, fuente de LinkedIn y esto es fuente de Glassdoor, las dos en febrero, perdón por mi error ortográfico aquí, en febrero del 2020. Pero para ver, en febrero tuvimos 72,000 seguidores en total. Y en los últimos 4 meses, cuando hemos estado haciendo marca del empleador, porque fue los últimos 4 meses, tuvimos 41% nuevos seguidores. Eso es decir que algo estamos haciendo bien. El compromiso promedio en los últimos 4 meses ha sido 4.36. Y comparando con nuestra competencia en el sector, que es importante saber también, estamos haciéndolo mejor en el compromiso de las personas. Hemos tenido casi un 50% más de visitantes únicos en nuestra página gracias a la marca del empleador. Y lo mismo con Glassdoor, hemos tenido un mejor resultado en general una vez que hemos aplicado diversas campañas. Lo mismo, esto es de Stack Overflow. En un año, de enero a enero, hemos tenido 2 millones de views, de vistos. 2,000 personas han hecho clic en los ads y lo mismo, 4,000 personas han visto la página de nuestra compañía. También lanzamos, por ejemplo, con esto de marca del empleador, un canal en Facebook e Instagram que se llama Live at Globo, donde los empleados subimos diversas fotos y experiencias y lo subimos ahí para que la gente pueda mirar y vivenciar lo que hacemos o cómo es nuestra cultura. Otra cosa, por ejemplo, la campaña social de la Semana de Valores. Una campaña de 5 semanas en LinkedIn, Facebook, Instagram, donde contábamos uno a una cada uno de nuestros valores. Una semana por valor. Y sacábamos entrevistas con nuestros colaboradores y compañeros para explicar un poco más cada valor y por qué sentimos que lo tenemos. Ahora, ya hemos visto la fase de información y de atracción, tanto si nosotros vamos o si queremos atraer a los candidatos. Ahora es importante que entendamos la fase del viaje de las entrevistas, del proceso de selección en sí. Primera entrevista con recursos humanos, siempre muy importante estar preparados. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, si estamos entrevistando a candidatos tecnológicos de backend, que tengamos una guía de preguntas elaboradas con respuestas acerca de backend. O que investiguemos, no sé, estamos contratando para Java. Por ejemplo, les voy a contar algo interesante. El creador de Java se llama James Gosling y lo creó en un café. Por eso Java, la tecnología Java, tiene un icono de un café.
Esto es interesante porque puedes utilizar este tipo de información para hablar de la misma manera y generar sinergias con nuestros candidatos, la gente que está interesada. Entonces es importante que nosotros hagamos un buen labor estando preparados. Este es otro tema, pero es importante. Luego el proceso. Algunas ideas, por ejemplo, nosotros tenemos un programa, se llama Shadowing, es decir, de sombras, donde nosotros les hacemos a nuestros ingenieros hacemos de sombra en sus entrevistas, es decir, le decimos al candidato que está siendo entrevistado que una persona de reclutamiento está ahí para aprender nuevos temas tecnológicos y mejorar. Obviamente lo hacemos en silencio, sin la cámara encendida. El ingeniero hace la entrevista y aquí tenemos dos cosas. Aprendemos mucho de los ingenieros para utilizarlo también en nuestras entrevistas y también podemos evaluar a nuestros ingenieros. También, como ellos saben mucho de tecnología, tal vez nosotros también podemos enseñarles ciertos soft skills o cosas que hacer o no hacer en una entrevista. De esta manera estamos cuidando también la experiencia del candidato en entrevistas técnicas, que a veces no podemos revisar porque no tenemos control. Otra idea estamos haciendo y lo vamos a lanzar ahora, es un programa de entrenamiento para entrevistadores. Entonces, lo que queremos es, nuestros entrevistadores, por ejemplo, solo pueden hacer entrevistas técnicas una vez que hayan hecho sombra 3 veces. Si no hacen sombra 3 veces, no están aptos. La idea de este bootcamp o programa de entrenamiento es que lo hagamos en 1 o 2 días y sea más rápido. Otra idea que les voy a compartir es, por ejemplo, yo tengo una tech call, ¿no? Una call tecnológica en backend. Soy candidato y me envían este documento desde Globo, es decir, una preparación para mi call, de qué voy a hablar, qué temas son más importantes para nosotros, cómo me puedo preparar. Esto es esencial. A los candidatos, pues nos encanta porque sabemos ¿a qué nos exponemos? ¿A qué vamos? ¿Qué necesitamos? Lo mismo hacemos de la manera para las finales, explicando un poco más las entrevistas finales y enviamos este brochure con información de cómo va a funcionar todo, cuáles son nuestros valores, qué es lo que vamos a medir y esto es esencial. Este es el punto clave donde recursos humanos, de hecho, y selección y talent acquisition tiene la mayor cantidad de fuerza en el proceso del candidato y es el seguimiento y los rechazos. Seguimiento. Tenemos que comprometernos a dar un seguimiento, si se puede, casi instantáneo. Es decir, si tenemos tiempo y tenemos un buen manejo del tiempo también, si un candidato ha terminado una entrevista a las 4, podemos darnos un día de espera máximo y contactarlo al siguiente día o contactarla al siguiente día y explicar cuál fue el resultado. 1. Y 2, si es un rechazo, de la misma manera. Al siguiente día puedo hablar contigo, ya sea por una call o por vídeo, pero siempre con una call, nunca escrito, nunca dar feedback escrito, nunca. Y la idea de la call es poder guiar. Nosotros somos consultores, vamos a guiar, es decir, somos personas de experiencia que van a guiar al candidato en qué puede mejorar. Entonces, aquí también es cómo damos el feedback. No lo vamos a leer literalmente porque a veces cosas técnicas pueden ir en más profundidad que nosotros, pero podemos analizar previamente antes de realizar un rechazo qué puede mejorar esta persona y lo tenemos que transmitir de la mejor manera. Yo lo hago así porque mi objetivo con los candidatos es cambiar sus vidas. Yo estoy haciendo reclutamiento y selección porque me encanta poder saber que puedo traer a alguien de California a Barcelona y va a cambiar su vida con su familia, soltero, como lo haga, o soltera. Simplemente me gusta hacerlo. Entonces, para mí el rechazo es lo mismo. El rechazo es darle la oportunidad al candidato de que sepa en dónde puede mejorar para una próxima vez y que si algún día quiere ir a una empresa tecnológica muy grande, esté listo.
Entonces, muy importante que hagamos seguimiento de rechazos. Circular es también una aplicación muy buena que hace esto para los rechazos. Es una comunidad de recursos humanos donde se pueden añadir candidatos que no han pasado por temas técnicos, por ejemplo, en una entrevista, pero pueden realizarlos en otra. Y el momento de hacer la oferta. El momento de hacer la oferta, mi recomendación es que seamos únicos. ¿A qué voy con que seamos únicos? Les voy a mostrar algo que hice para un candidato y, bueno, yo soy un poco creativo, hago varias cosas. Esto que hice se lo mando al candidato con la carta de oferta. Es un candidato que está decidiendo si venir a vivir a Barcelona. Tiene oferta de Silicon Valley, de California, y otra en Berlín y otra en Barcelona. Entonces tiene que decidir si venir a Barcelona o no. Este candidato vive en Brasil. Hey, Marquinhos, irmão! Eu não falo portuguesinho, but this is for you. I made this for you because I'm a passionate of changing people's lives. No voy a dejar todo el vídeo porque es un poco más extenso, pero es una introducción a Barcelona para posteriormente decirle de una manera muy personalizada al candidato por qué yo creo que Barcelona es una buena elección, aparte de también porque creo que el Globo en ese momento también es una excelente opción para él y todo lo que puede hacer y alcanzar aquí con nosotros. Entonces, aquí les dejo esa idea. Si quieren contactarme para preguntarme de cómo he hecho los vídeos o cómo ciertas herramientas que pueden utilizar para crear este tipo de contenido, por favor, siempre encantado después del webinar. Bueno, ahora que ya hemos visto un poco, hemos medido todos nuestros recursos, todo lo que está pasando, todo lo que tenemos y todo lo que podemos ofrecer, sabemos qué estrategias tomar al momento de ya tener candidatos o intentar tener candidatos en nuestro funnel. Y finalmente, antes de que el candidato esté 100% unido a la compañía, se hace una fase de onboarding. En Globo hacemos 3 días de experiencia. La primera es una charla por experiencia con cada departamento. También ahora, por ejemplo, no se puede hacer y ya vamos a hablar qué estamos haciendo del coronavirus y la situación del coronavirus, pero les hacemos tener una experiencia de Glover y de Live Ops, es decir, operaciones en vivo, para que puedan entender de una mejor manera cómo funcionamos. Y además, por cada orden que hacemos, donamos 15 euros a una diferente ONG. Esa es una foto de cuando yo lo hice. Un juego de rol de valores.
Es decir, tenemos un juego de rol con nuestros valores para que las personas vayan sintiendo se vayan identificando más. Pensar fuera de la caja. Aquí es algo que estamos empezando a utilizar y yo lo recomiendo 100% también. Bueno, está ahí debajo, pero básicamente es Mentor VR. Es la realidad virtual para hacer onboarding. Es una experiencia increíble y ahora que, por ejemplo, las cosas están un poco complicadas porque todos estamos en remoto, es una buena opción. Y no nos olvidemos de la fase de retención. Vamos a hablar un poquito de ello, pero con lo del Candidate Experience, esto también creo que podemos profundizar en otro tema. Y a todos los asistentes, pues también decirles que hay plataformas como Factorial que básicamente nos permiten tener todo esto en un solo lugar. Y es ahí cuando yo primero agradecer a Pablito porque tuve la oportunidad de trabajar con Factorial y con él. Y es mucho mejor, por ejemplo, también he tenido la oportunidad de trabajar con Greenhouse, que es un sistema de tracking de candidatos y es externo y tienes que mirar una cosa por aquí, luego agregar otra cosa por acá, otra cosa por acá. Cuando usé Factorial, básicamente tuve la oportunidad de tener todo organizado, hacer el lado operativo y también el lado del Candidate Experience y lo recomiendo al 100%. Ahora vamos a hablar un poco de la situación del coronavirus y qué está pasando. Serán 2 slides breves y luego iremos a las preguntas. De todas maneras, esto está analizado y estudiado con varios exponentes del reclutamiento alrededor del mundo. Una es Amy Miller, estuve hablando con ella, es una reclutadora de Amazon, bueno, estuvo en Google, en Microsoft y ahora está en Amazon, en California. Y también estuve hablando con Katrina Kohler, que es la, creadora de unas conferencias en Inglaterra que se llaman Disrupt. Y hemos venido, hemos preparado un poco esto para ustedes. Entonces, básicamente, son las cosas que podemos hacer ahora. Lo primero, y que también lo estamos haciendo en Globo, es ofrecer oportunidades de freelancing y flexibilidad. ¿A qué vamos con esto? Si un candidato tenía la fecha de inicio en mayo y ahora con todo esto del coronavirus, pues no va a poder hacer, por ejemplo, la reubicación del país. O quiere empezar, pero estamos todos en remoto, no puede sacar los papeles por el NIE o los papeles necesarios para iniciar el contrato, lo que hacemos es una contratación online de freelancing. Entonces le damos la oportunidad al candidato de mover la fecha de inicio, porque entendemos la situación, o empezar en remoto con un contrato de freelancing. Es decir, somos súper flexibles y lo mismo estamos ofreciendo al momento de tener candidatos en entrevistas. Es importante que seamos flexibles en estos momentos y que empaticemos lo que está sucediendo. 2, y es algo que no estamos contando porque ya creo que también nosotros venimos con bastante carga laboral y estrés y maneras de adaptarnos, como nos comentó Oscar también antes, que hay que adaptarse un poco. Pues el manejo del estrés para los candidatos es esencial. Muchos candidatos no quieren iniciar un proceso hasta que la situación no se normalice. O hay muchos que quieren saber qué está pasando con un poco más de velocidad porque están un poco ansiosos por toda esta situación. Y de esto vamos a tener muchos ejemplos. La idea de esto es que, nuevamente, nosotros somos profesionales en lo que hacemos y si lo hacemos con un propósito, que ese también es mi mensaje de hoy. Hagan lo que hagan siempre con un propósito. Pues manejar el estrés de nuestros candidatos. Si tenemos a alguien en proceso o en oferta o se va a unir, tal vez hacer una llamada que tal vez no la íbamos a hacer si la situación estaba normal, pero hacer una llamada extra, tomarnos esa hora extra, esos 10 minutos extra, esos 2 minutos extra, para empatizar con el candidato, para conversar con él o ella y poder dar más información y ayudarle a manejar el estrés. Aquí está también lo mismo, transparencia.
Esto va relacionado a lo que acabo de hablar. Transparencia, por ejemplo, si tu empresa va a sufrir un ERTE o sufrió un ERTE, pero en una área sigue contratando, ya que la estrategia de la compañía para su supervivencia, etcétera, etcétera. Ser claros con las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y qué hacerlo, ¿no? Hay otro tema en la siguiente slide referido a esto, pero transparencia. Transparencia al 100%. Una página de landing, Signa, lo hizo, entonces a la gente que aplica tienen información. Entonces aquí básicamente dice, ¿puedo hacer mi entrevista personal de manera virtual? Y aquí Signa te dice, para proteger tu salud, lo que estamos haciendo, si ya está agendada, lo podemos cambiar, no te preocupes. Y también te dicen, ¿qué pasaría si no me siento bien el día de mi entrevista personal? Si te sientes enfermo, no te preocupes, lo hacemos en línea y tal. Es una buena manera también de dar transparencia, claridad, información, hacer una página de landing. No es mala idea y me gustó. Otro es integración de nuevas tecnologías. Nuevamente, Factorial, virtual reality con Mentor VR para hacer onboarding a candidatos que estén desde casa. Zoom. En Zoom, por ejemplo, es súper interesante. Creamos una sala, que de hecho creo que lo podemos hacer en esta, pero creamos una sala y se llaman los rooms o cuartos de breakout. Esto quiere decir que la persona que hizo la reunión puede, digamos que hay, no sé, 20 personas, 30 personas en una sala. La persona que organizó esta sala puede dividir en diferentes grupos a estas 20, 30 personas. Y eso quiere decir que esas personas de repente van a interactuar en grupos reducidos y con esto puedes hacer muchas cosas. Puedes pensar en hacer juegos, por ejemplo, juegos de integración o actividades juntos, un brainstorming y después volver todos a unirse, etcétera, etcétera. Aquí dejo también la capacidad de creatividad que todos tenemos. Otra cosa, por ejemplo, Slack. Slack es una plataforma de mensajes para empresas y también tienen una aplicación que se llama Donut. Esta aplicación Donut lo que hace es escoger aleatoriamente dos personas que estén registradas en esa parte de la aplicación y las pone juntas y les dice, hola, no se conocen, pero ahora lo van a hacer, etc. Y empiezas a conocer nuevas personas de tu propia compañía con las que no habías hablado antes o nunca antes. Y es bastante interesante. Las siguientes 5 recomendaciones. Un sistema de recompensa y premios. Por ejemplo, aquí doy el ejemplo del juego de mesa que creé para reclutamiento. Se llama Project Gaia. Básicamente es un sistema basado en el Enneagrama de Grifdik, que es un libro que habla de las 9 personalidades que tenemos los seres humanos. Entonces, aquí puedes aprender un poco de los tipos de personalidad, de personajes históricos, de personajes que han hecho un impacto global, porque tiene personajes. Y cada reclutador escoge un personaje y con determinadas acciones, cada 2 semanas, puede alcanzar ciertas recompensas por hacer su trabajo. Esto puede mantener muy bien motivados a nuestros, nuestros colaboradores, employees. Y de nuevo, esto es parte del Candidate Experience. No es solo Candidate Experience y Employee Experience, es una sola. Y esto es algo que yo creo que podemos unir. La número 7, eso también me parece súper interesante. Estuvimos hablando con Katrina y Amy. Hacer un plan post-crisis, es decir, un plan familiar. Y para motivar a nuestros empleados, pues, dadas las circunstancias, siempre con transparencia que estamos viviendo, los top performers del trimestre número 2, es decir, de abril, mayo y junio, los 3 top performers, o no sé, esto ya depende de cada empresa, pueden ganar 2 semanas libres, es decir, vacaciones pagadas, con ticket pagado para ir a ver a tu familia. O post-corona, no sé, puedes decirlo, post-coronavirus, después de un mes, el top performer del mes puede ganar la posibilidad de, aunque sean tiempos difíciles, estoy seguro que un pasaje puede ser posible. Bueno, y también si es pasaje, si no, si es interno en el mismo país, ver la posibilidad de decirles a nuestros
colaboradores que su familia es importante para nosotros, que su felicidad es importante para nosotros, que tal vez no han podido estar junto a esas personas queridas, o si lo han estado, no han podido distraerse porque han pasado en el confinamiento. Entonces es una buena idea. Otra es la marca del empleador. Y aquí es muy importante qué tipo de información se transmite. Yo creo que es un muy buen tiempo en el sentido de que hay para las marcas del empleador, porque hay más de 4 billones de personas en línea ahora. Todo el mundo que tiene la posibilidad está en línea ahora y hay mucha audiencia, pero tenemos que ser muy delicados en cómo comunicamos. Muy, muy delicados en cómo comunicamos. Por ejemplo, lo que yo recomiendo es si yo le escribo a un candidato, hablo con el candidato y le digo, hola, Oscar, hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Pero de verdad queriendo saber cómo estás. Una vez que sé cómo estás, pues puedo ir iterando y mirando qué te gusta, qué no te gusta, también diciendo cómo está la situación ahora y que es difícil, pero que saldremos de esta todos juntos y que hay que apoyarnos, empatizando, pero siendo auténticos. Y posteriormente tal vez te digo, mira, estamos todavía contratando en Glovo porque el servicio de delivery, de compras, de groceries está creciendo, ya que la gente necesita hacer sus compras semanales. Me invento, eso ya depende de cada uno. Pero no voy a publicar algo como en tiempos de coronavirus estamos contratando y tal. Tal vez es un mensaje un poco agresivo para la situación y se ve oportunista. Entonces, a esto voy. Es importantísimo, pero hay que saberla manejar. Es muy delicada en estos tiempos y por favor manejar bien la marca del empleador. Otra cosa, hacer un foco en el programa de referidos. Muchas empresas tenemos el programa de referidos, pero ahora es momento de hacerle un poco más de foco. ¿Cuánta gente que ya nos ha demostrado lealtad, nos ha demostrado una gran capacidad de trabajo, ahora tal vez está en un momento de necesidad? No sabemos cómo está la salud de los suyos, no sabemos, bueno, en nuestra empresa sí, pero si está bien la salud de los suyos, no sabemos cómo está económicamente, no sabemos cómo podemos ayudar. Tal vez una ayuda en este sentido, en incentivar el programa de referidos y decirles, hey, ahora por tiempos de corona queremos ayudar, intentemos unirnos, colaborar juntos, las personas que se refieran van a tener este bono, etcétera. Tal vez ya existe, pero es simplemente reformularlo y comunicarlo bien. Y esto también es muy importante, no es lavarse las manos, pero es actualizar las posiciones disponibles. Esto también, a veces con tanta carga laboral, podemos decir que nos olvidamos de quitar una posición que ya no tenemos disponible, pero me ha pasado con colegas, con amigos, con candidatos, con otras compañías, que me llaman y me dicen, tengo entrevista, tal, perfecto, ¿con quién? Coincide que conocí a esa persona con la que tenía la entrevista, le llamo a esa persona y le digo, hola, oye, ¿tienes entrevista con este chico que te quería recomendar y tal? Obviamente después de ver cómo está y cómo va todo, empatizando. Y esa persona me comenta, no, pero es para julio. Entonces, sí, no. Aquí tenemos que ser muy transparentes con cómo comunicamos. Si la posición es para julio, ponlo en el título, posición para julio. Y si no la tienes, ahora simplemente quitarla. Entonces hay que actualizar las posiciones disponibles porque esto puede dar una muy mala imagen o puede generar ilusiones a muchas personas que ahora están en un momento de necesidad o en un momento en el cual un cambio puede venir bien, y hay que darse el tiempo, tanto como para hacer todo lo que hacemos para poder actualizar las posiciones que tenemos. Y bueno, esto ha sido un poquito de esto, de la experiencia del candidato. Quisiera abrir la ronda de preguntas, cualquier pregunta que tengan, cómo puedo ayudar, cómo puedo añadir valor, y me encantaría, espero que lo hayan disfrutado y estoy abierto. Y muchas gracias, Factorial y Pablito. Muchas gracias, Gianluca. Vamos a ver si la gente se anima a hacer preguntas. Creo que este es uno de los momentos, yo creo, más, no sé, de los que podemos sacar más. Así que vamos a aprovechar todos y todas a poder hacer alguna pregunta, compartir también cómo lo estamos pasando en nuestra empresa. No sé si tenéis alguna idea ya para compartir.
Yo, Gianluca, yo soy Xavi. ¿Qué tal? No sé si me Hola, escucháis Xavi. bien. ¿Qué tal? Encantado. Nada, mil gracias por la charla, es súper interesante. Sí que me interesaba saber, ya al principio de todo, que nos has mostrado bastantes métricas. Me Ujú. interesaba saber qué herramientas utilizáis para analizar todo esto. Si sois vosotros mismos quienes os sacáis los reports o es esa persona de Data Analyst quien se encarga de todo eso, o cómo lo organizáis un poco esa parte. Muy bien, perfecto. Muy buena pregunta, Xavi. Eh, es- lo- y bueno, te la respondo. Mira, las métricas las obtenemos ahora. Ahora Globo está igual con un Applicant Tracking System, con Greenhouse. Entonces, las herramientas que estamos usando ahora es Looker. Looker es una herramienta que ayuda a los data analysts a obtener datos y transmitirla en gráficos. Y es eso, es la persona, la data analyst, la que está gestionando esto, primero porque tiene el conocimiento adecuado y segundo porque claro, se dedica específicamente a eso. En Globo tenemos una persona de data analyst para cada departamento. Intentamos tener la data de todo para poder mejorar. Ostras, súper interesante. Va, y ya, sin querer acaparar, No, no te preocupes. con la parte de employer branding, porque ahí sí que le metéis bastante caña también. Ujú, Claro, habéis dicho que también tenéis una persona. También ujú. esta persona es exclusiva para temas de recursos humanos, se encarga para temas de atracción de talento o se encarga también de otros temas. Sí, la persona de employer branding es exclusivamente para reclutamiento. Es decir, para atraer talento, para compartir, pero siempre con el foco en reclutamiento. También tenemos un departamento que se encarga de la difusión de la marca en otros medios, pero para reclutamiento tenemos también una persona dedicada 100% a esto porque podemos mejorarlo así. Perfecto, mil gracias. Perfecto. No sé si ves, Gianluca, que hay un par de consultas en el chat. Sí, perfecto. Ahora lo miramos, Pablito. De Daniel Zavala nos comenta, yo estoy interesado en saber más en esto del contrato freelance. ¿Podrías compartir con más detalles? Perfecto. Entonces, los contratos freelance varían, por supuesto, de país a país y con la legislación de cada país. En España podemos realizar contratos freelance, entonces lo que hacemos es mira, ahora está todo un poco parado. Empezamos como freelance, las personas tienen que conseguir cierta documentación. Empezamos como freelance el día que estaba dispuesto a empezar hasta el día que podamos, vas a ganar lo mismo, todo va a estar traducido igual. Lo único que varía un poco es el sistema de tasas, ¿no? De taxes. Pero de todas maneras se paga lo mismo y la idea es hacer el contrato de freelance hasta que la situación vuelva a la normalidad. Si es que tiene que ser más de un mes, será más de un mes. Si tiene que ser solo un mes, será solo un mes. Y después ya se procede a hacer el contrato tiempo completo. Pero esta es la idea. Sí, sería equivalente a autónomo, Daniel. La segunda pregunta de Lisette. Muchas gracias, qué bueno que te haya gustado, nos comenta que le ha gustado. ¿Podrías decirnos cómo manejan o vais a manejar el onboarding de manera remota? Perfecto, es una muy buena pregunta, es algo que estamos haciendo. Pues como te comenté, estamos trabajando con Mentor VR. Mentor VR es una empresa que hace básicamente, bueno, van a tu compañía, graban un contenido en 3D, ¿no? En realidad virtual y te hacen vivir una experiencia. Entonces ahora Mentor VR nos está dando, bueno, proveyendo de estos visores y los enviamos a los candidatos y les hacemos tener esta experiencia, ¿no? Esto es uno. Otro es seguir el proceso de 3 días, pero en lugar de hacer la experiencia de Glover ahora o de LiveOps, les hacemos la experiencia en 3 días, con meetings en remoto, juegos en remoto, también este tipo de meetings, breakout que les he comentado, y un poco para que vayan conociendo trainings en remoto, vayan conociendo la empresa. Nos ha ido bien, están los candidatos bastante contentos y por fortuna.
y eso. Vale. Norma nos está preguntando si es que vamos a volver a hacer la sesión otro día y si vamos a compartirlo, tal vez porque podemos compartirlo con Norma. Bueno, desde la parte de Factorial nosotros haremos público el vídeo lo antes posible, lo hemos estado grabando, para que podáis tener esta charla a vuestra disposición cuando queráis. Una de las ventajas de hacer eventos online. Lo tendréis disponible en nuestros canales, tanto en nuestro newsletter como seguramente en nuestro canal de YouTube. Perfecto. Pues nada, ¿alguna otra pregunta? Yo, Gianluca, soy Oscar de nuevo. Hola, Oscar. Encantado. Muchas gracias por la charla, muy, muy interesante y que compartas esto tan transparentemente como es el proceso, que a veces pensamos que es un poco muy personal y para nada lo has hecho así que agradecértelo. Yo te quería hacer una pregunta que lanzaras también algunos tips en la fase de entrevista, que es un poco donde nosotros también buscamos la parte más creativa o el decir que un candidato haga el wow, vaya proceso, vaya entrevista, me ha hecho esta compañía. Entonces, ¿qué tips hacéis desde de qué forma presentáis al candidato, con quién se va a entrevistar, cómo ha de preparar el candidato la entrevista, cómo la preparáis vosotros, si hacéis, no sé, algún tipo de entrevista, algo sorprendente que nos despierte esta parte más creativa en esta fase en concreto? Eso es una muy buena pregunta, Oscar, es bastante interesante. Claro, ahí depende de la situación, pero bueno, lo primero que te voy a recomendar para las entrevistas es siempre saber si es que es tu cliente con el que estás trabajando o tu empresa con la que estás trabajando, si dispones del material adecuado para preparar a los candidatos sobre las entrevistas. Es súper importante. Uno. Dos, hay compañías y depende cómo lo hagas, ya te digo, depende si es un cliente o es tu empresa, pero por ejemplo que hacen grabaciones de video de la entrevista y de esa manera el cliente puede tener una mejor información del candidato. Eso me parece también algo disruptivo e interesante. Y maneras de hacer entrevistas diferentes, creo que simplemente es el hecho de cómo nos preparamos, cómo estamos preparados para esa entrevista, si realmente estamos empatizando y entendiendo lo que vamos a compartir con el otro, con el candidato, ¿no? Pero, por ejemplo, esta creación de videos entre entrevista y entrevista, compartiendo algo con el candidato, en Globo también, por ejemplo, compartimos muchas, aparte de información y vídeos, GIFs o imágenes, empatizando siempre con lo que le guste al candidato. Me invento, si el candidato en la primera entrevista te dijo que le gusta cocinar, paella, me invento, y justo te estás comiendo una paella y le mandas una foto y siempre es empatizar. Yo creo que eso es lo más importante, el momento de las entrevistas, el momento que ya estás en la entrevista, empatizar y tener un propósito. El propósito de por qué tú estás haciendo esa entrevista. No solo será para, otra vez, cerrar una posición o cerrar un cliente o darle una oportunidad, pero tal vez es por algo más grande. Entonces, si tu propósito va alineado, ya vas a ver cómo eso se transmite a todas tus entrevistas. Genial, muchas gracias. De nada. Gracias a todos y de igual manera, gracias a Factorial, a Pablito, a todos ustedes. Pueden siempre seguirnos en Instagram, lift.es. Ahí también publicamos todo lo que continuamos haciendo de la mano de grandes empresas como Factorial. Y también en LinkedIn, cualquier cosa que necesiten. Yo hago las cosas con un cariño único y estoy ayudando también a mucha gente de forma gratuita a revisar el CV, a tal vez estar más preparados de entrevistas. Cualquier cosa que necesiten, no duden en contactarme, que yo estaré encantado de poder compartir con ustedes. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Gianluca, y muchas gracias a todos por asistir. Estamos en contacto. Perfecto. Chao. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego.